¿Qué pasa, mutantes y mutantas? Bueno, Monster Bash es una competición entre creadores de contenido del hobby, las manualidades, todo este tipo de cositas que organiza Trent, del canal australiano Miscast. Es uno de mis canales favoritos del hobby porque se nota que Trent es un tío que lo hace todo con mucho cariño, tanto lo que hace en sí, las cositas que hace, como en la forma de enseñarlo y contarlo. Además que como es de otra generación un poquito más joven, pues siempre trae una mirada fresca y es de agradecer. Me mola porque es muy de imaginación al poder, que diría San Carras. Oh yeah. Tiene series muy míticas como el Nurgle Diaries, sus diarios de Nurgle, donde va explicando cómo se va haciendo su ejército customizado de demonios de Nurgle, donde tiene auténticas bizarradas. Y últimamente está muy metido en su proyecto de juego propio de rol, de fantasía medieval, oscura, extraña, bizarra, en el sentido francófono de la palabra. El caso es que llevaba ya varios años haciendo esta competición de Monster Bash, que consiste en, a partir de una serie de conceptos random, ahora seguro que me salen las 7 que no me molan. Corona, esta no está mal. Yelmo, de momento un poco monstruo, Crear un monstruo Scratch, de kitbashing, cada cual un poco pues como a su estilo, ¿no? Y ya sabéis que a mí lo de los monstruicos es que me pierde. ¿Calamardo? ¡Calamardo! Y claro, yo ya había visto las competiciones anteriores y siempre pensaba, yo tengo que participar en esto de alguna manera. Así que el año pasado dije, de esta no pasa, tengo que hacer mi propio Monster Bash. Que sí, que no llegué a Halloween. A Halloween llegué con el modelado, no con la pieza terminada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y ya me conocéis. Dime ya. Ya. Pipa. Ya. Parece un poco una cara de payaso, pero... De pachacho. Bueno, la verdad es que mi primera tirada de cartas, de conceptos para mi Monster Bash, no me terminaba de convencer. Se me hacía muy extraño. Que fíjate que hay tentáculos, ojos... mil cosas. Y me han salido todas cosas súper raras, tío. Sí. Vela. Vaya combinación más extraña, colega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame algo bonito! ¡Dame algo bonito de monstruo! Calavera. Bueno. Así que incluso hice otra más que al final descarté. Porque leches, si me ha salido eso, me ha salido eso. Hay que abrazar el bizarrismo e intentar hacer algo chulo con ello. Y... al final me vino la idea de hacer una especie de bufón, calamardo, siniestro, steampunk, y tenía claro que quería meterle un LED. No soy ningún experto en LEDs, así que mi plan era muy sencillo, utilizar una luz de estas de falsa vela LED del proveedor asiático. Y para ello necesitaba que el interior fuese hueco, tanto el cuerpo como la cabeza, para iluminar los ojos. Así que aquí vino mi primer truco, que fue utilizar un molde que ya había hecho anteriormente de una calavera de Halloween de proveedor asiático, que era una calavera de plástico que me molaba mucho y que voy a utilizar para muchas otras cositas. Porque de hecho los que nos seguís en Twitch, que como veréis todo el proceso que enseño en este vídeo está capturado de nuestras emisiones en Twitch, estoy ahora mismo trabajando en este colega, que también la cabeza es a partir del mismo molde. Y más adelante veréis un servocráneo que también es parte del mismo molde. Que aparte de permitirme hacer calaveras en resinas o incluso en escayola, o en resina acrílica o lo que sea, también me permite hacerlo con masilla epoxi de 2 componentes. Y de este modo podía hacer una copia aplastando la propia masilla contra las paredes del molde y que también quedase hueco el cráneo. Que por cierto, para la masilla epoxi he utilizado esta masilla de Feroca, que ya he utilizado otro montón de veces. Esto no es patrocinado, esto lo hemos pagado nosotros, pero es una masilla epoxi que por sus propiedades y por su precio para este tipo de proyectos viene muy bien. No me voy a extender mucho con el tema del modelado, la masilla, etcétera, porque para eso ya hice un troncho de vídeo sobre el hombre árbol que modelé para Rolazo, cuando hicimos la temporada de Rolazo en colaboración. Así que pues chequearlo, y si queréis saber más sobre el tema modelado, herramientas, etcétera, ahí lo tenéis. Para los ojos tenía unas cuentas de cristal también de proveedor asiático, de estas para hacer pulseritas y collarcitos y tal, que al ser de un cristal transparente iban a iluminarse, iban a reflejar la luz que entrase por el hueco, así que me venían de perlas. Simplemente avellané un poco más las cuencas de los ojos utilizando la Dremel, y como los ojos tienen un agujero que les atraviesa, pues pude meter una aguja de punto
para colocarlos en su sitio, centrarlos bien, que no se me quedase bizco el colega, pegarlos ya en su sitio y dejarlos puestos. Luego simplemente era cuestión de empezar a modelar encima la piel, capa a capa, paso a paso. Pues empecé por los párpados, luego las cejas, los pómulos, la nariz. Para hacerle la nariz de payaso utilicé otra cuenta de estas también de cristal, que le tapé el agujero con masilla por el lado que quedaba al descubierto y listo. Otra ventaja de hacer esta copia hueca con masilla epoxi es que puedo hacerle la mandíbula por separado. Y así, en lugar de tener la boca cerrada de la calavera original, hacerle la boca abierta con la lengua asomando. Así que esta parte la hice primero por separado, modelando la lengua con masilla. Para añadirle gránulos y textura a la lengua, utilicé microperlas de cristal, que simplemente espolvoreé, aplasté un poco con un pincel y luego ya las puedes pegar con superglue. Yo de hecho luego también les di una capa de masilla de esta tipo putty, que la puedes diluir con agua y de este modo suavizar un poco la textura y ya de paso darle un cubrimiento, que se queden aseguradas y que se queden ya con una textura lista para agarrar mejor la pintura. Luego ya simplemente pegas la mandíbula en el sitio, rellenas con masilla y a seguir modelando. Pero como hay que ir dejando que cada zona, cada capa de masilla frague antes de poder trabajar en la siguiente, porque si no te vas a acabar cargando el trabajo hecho, pues hay que ir saltando de pieza a pieza. Así que me puse con la otra parte que también aprovecha el mismo molde de calavera, que es el báculo donde le metí el cráneo de demonio con la corona de cuernos, que además iba a convertir en el candelabro para poner la vela. 3 ideas en una. Economía. Que aunque también lo que me ahorré en juntar estas 3 ideas en una, luego me lo llevé complicando una sola, que era el tema de la pipa. Que en lugar de hacer una pipa tradicional, pues decidí hacer una pipa de agua, una especie de shisha steampunk. Aunque también ahí hice un poco el truco aprovechando kits de Warhammer 40.000, de escenografía de Warhammer 40.000 que nos había regalado Hugo. Y precisamente hablando de steampunk, también aproveché para hacer los depósitos unos pequeños viales de cristal que utilizaba mucho Jason en su época steampunk para hacer, yo qué sé, cosas Lovecraftianas, lágrimas de Shoggoth y movidas así. Y de este modo, haciendo distintos elementos a la vez, pues te permite que la masilla de uno vaya fraguando mientras trabajas en la del siguiente, etc. Porque ya solamente con la cabeza había que ir superponiendo muchas capas, que si por un lado haces los ojos, por otro lado haces los labios, luego retocas los pómulos. Un concepto que viene muy bien a la hora de trabajar con masilla es el tema de la sábana de masilla, ¿vale? Es simplemente coger masilla epoxi, yo la suelo poner entre 2 plásticos y le das con un rodillo o con cualquier objeto que sea cilíndrico para hacer pues una torta, como la masa de una pizza. Y de este modo tienes una sábana fina con la que se pueden hacer mogollón de cositas. Por ejemplo, el cuerpo quería que fuese hueco para ponerle la luz por detrás y que iluminase todo desde dentro, iluminase tanto la pipa como la cabeza. Usé el viejo truco de forrar un globo de papel maché para hacerlo hueco, pero esta vez con sábanas de masilla epoxi, poniendo trozo a trozo, poco a poco, añadiendo así una capa sobre otra para que quedase muy duro y resistente. O por ejemplo, hice una sábana plana para luego con una plantilla dibujar ahí lo que serían los cuernos de la calavera del báculo que forman la corona y después poder recortarlos, ir modelando encima uno a uno para tenerlos listos antes de pegarlos en la calavera, porque si no luego sería muy difícil trabajarlo. Una vez tenía el huevo del globo hecho, con masilla epoxi y todo bien duro, ya sí que podía empezar a plantear los objetos donde iban a ir, hacerme mis marcas y empezar a recortar los agujeros. Y por supuesto, pues como es un calamardo había que hacerle tentáculos, así que insertar los alambres que hiciesen de esqueleto para luego hacer el tentáculo. Que aquí fallé un poco porque los tentáculos los hice con un alambre de aluminio que era muy grueso, pero al ser de aluminio era muy blando. Y tendría que haber utilizado un alambre grueso, pero de estos de galvanizado, que fuese mucho más duro. Porque luego he tenido problemas de que la propia masilla se quebraba porque el esqueleto de dentro se doblaba. Además, los tentáculos no están modelados directamente sobre el alambre, sino que primero hice relleno de papel de aluminio para generar el volumen y luego simplemente cubrirlo con una sábana de masilla y gastar menos material. Eso y que la masilla la había mezclado con un poco de plastilina para que estuviese más blanda a la hora de trabajarla y ahorrar material, pues no, en la base no era tan resistente como debería haberlo sido. ¿Los he ido arreglando? Sí. ¿Podría haberlo prevenido de antemano?
también. Otra cosa en la que me compliqué un poco la vida fue con el yelmo, que era otro de los conceptos. Y yo quería que el yelmo tuviese una visera como de pico, como casco Corvus de Marina Espacial o una máscara de estas de Doctor de la Plaga, pero que se levantase. Lo que fue hacer la base fue muy sencillo, porque simplemente fue poner plastilina sobre la cara para generar el volumen que debería de tener y luego colocarle encima de esa plastilina una sábana de masilla epoxi hasta que fraguase y se quedase dura. Y luego ya perfilarla bien, recortarla y darle forma. Para los ojos, que quería que fuese en rejilla, simplemente cogí unas bolas de plástico también de estas de abalorios de proveedor asiático, las forré en plástico para evitar que se pegase nada y entonces le puse por encima una media de rejilla y le metí cianocrilato, superglue, líquido, a dolor, para que eso chupase bien hasta que se quedase totalmente duro. Y luego ya simplemente le quitas el plástico, le quitas los restos de superglue que se hayan quedado entre las celdillas de la propia media, lo pegas en el sitio y niquelado. Que por cierto, tanto los adornos que le he puesto en la máscara como algún otro que lleva por ahí también de rejillas de ventilación, manómetros y cosas de este estilo, son detalles de la misma escenografía de Warhammer 40.000 que he utilizado para la pipa, solo que le he hecho moldes con Oyumaru o Blue Staff, o yo por ejemplo uso mucho también goma impasta de Resin Pro, que es una silicona pero en plan masilla de dos componentes que los mezclas, lo aplicas y te hace un molde de silicona, y luego en este caso he sacado las copias con la propia masilla. En lo que sí que me compliqué la existencia un poco al principio fue los propios ejes de subir y bajar la visera, que los iba a hacer con imanes, pero luego eso no había forma de que el eje encajase, tendría que haberlo hecho de otra manera, y al final lo solucioné muy sencillamente: agujeros, unos clavos y ya está. Lo único que hice fue ponerle unos imanes en la parte de arriba para que cuando subas la visera se quede fijada arriba y no caiga. Luego me tiré un montón de horas modelando las ventosas, una a una en las patas, y luego ya tocaba vestirlo. Yo para eso he utilizado retales de dos telas distintas. Por un lado tenía una vieja camisa mía, que la tela era más fina, y por otro lado tenía fieltro, que este era de un tapete de póker de proveedor asiático, que al ser más grueso y tener otra textura, así me permitía tener dos acabados distintos en las telas. Porque como buen bufón, pues para las mangas le quería hacer unas mangas acuchilladas, para lo que simplemente hice con camisa la manga interior y la arrugué para darle forma, y luego corté unas tiras de fieltro, las fui pegando en el sitio, e hice lo mismo con los colgajos del sombrero de bufón y lo que vendría a ser el faldón, que está hecho todo eso con fieltro, precisamente porque es más grueso y quedaría más resistente. Todo esto lo rematé con unos cascabeles también de proveedor asiático colgando al final. Y lo mismo, va todo pegado con superglue y después va endurecido con cola blanca diluida. Pero luego también capas de cola blanca muy poco diluida para terminar de reforzar. Con una no basta, hay que darle varias capas. Y como en la parte del culo es donde le iba a meter el LED de falsa vela de proveedor asiático y eso, la parte de atrás del portapilas es plana, iba a ser el propio faldón el que me generase la curva del culo para terminar de darle la forma al torso. Así que para eso tapé el agujero, lo cubrí con plastilina para darle la forma que quería. Y entonces ya sí que ese triángulo de fieltro que iba a ir pegado en el sitio con imanes, lo sellé, le di cola blanca diluida y lo coloqué en el sitio para que se secase con la forma adecuada. Como la pipa quería que se iluminase por dentro, necesitaba hacerlo más grande, más ancho. Así que las dos piezas de plástico de Warhammer las separé utilizando una tira de PVC espumado, donde colocaría los pequeños viales de cristal. Que uno de ellos lo rellené con lo que sería el tabaco, la cosa que fume este bicho, que básicamente es musgo español de belenismo, del que venden en el propio proveedor asiático, que mucha cosa he utilizado de proveedor asiático en este proyecto. Lo normal. Y el otro, para hacer el depósito de agua, lo que hice fue rellenarlo con resina ultravioleta teñida, con un poco de tinta verde, que me costó un poco de fraguar porque la tinta cambia los valores de la resina, pero que al final conseguí darle el punto para que se quedase justo como yo quería. Y también con resina ultravioleta de esta teñida le hice como en el agujero que tiene ahí como en la puerta de horno,
pues ahí le metí un poco de teñida de rojo para representar un poco el calderín caliente. Y hablando de la resina ultravioleta, para otra cosa que la aproveché fue para sellar los agujeros de los ojos, que ahí se me ocurrió mezclarla con un poco de pigmento fluorescente radioactivo que nos había traído Dani, y con eso rellenar lo que sería el agujero de la pupila, para que así al iluminarse se cargue y cuando se quede a oscuras la propia pupila se quede iluminada por el pigmento fluorescente, que la verdad es que es un efecto que me mola un montón como ha quedado. Y ahí tenía ya modelado mi Pennymardo, como lo bautizamos en el chat de Twitch, por Pennywise de It y Calamardo. Pero eso ya era prácticamente Halloween y ni de coña me iba a dar tiempo de pintarlo y grabar este vídeo y editarlo y todo eso para la fecha. Así que se tuvo que quedar un poquito a la espera hasta que ya sí que me decidí a darle cera y terminarlo. Lamentablemente esos directos de pintura se han perdido porque Twitch va borrando las cosas conforme van pasando los meses y no los tenía guardados, así que no tengo grabado el proceso de pintura. Simplemente os diré que lo que es la piel le hice la base con aerógrafo para marcar un poco luces y sombras generales, y luego ya sí que le fui dando detalle a base de pincel, y luego todo lo demás está pintado a base de pincel. Al ser una figura tan grande, pues me permitió jugar con cosas que normalmente no puedo hacer, como crearle textura a base de pincelada en la piel. Por ejemplo, para la ropa, ir dándole unos difuminados en húmedo directamente sobre la marcha, que al ser zonas tan grandes, pues sí que te permite trabajar de una forma más suelta que en una miniatura de 28. Además, al igual que en el resto de la figura en sí, para mí ha sido un campo de pruebas y de jugar y probar cosas y pasármelo bien. Le he metido óleos, pigmentos, pinturas flúor. Los cascabeles, por ejemplo, ni los he pintado, simplemente les he dado efecto pátina de óxido verde. Y para no ser yo ni un pintor pro, ni siquiera un buen pintor, y no estar para nada acostumbrado a trabajar a estas escalas, la verdad es que estoy muy satisfecho con el resultado. Me he gozado muchísimo el proceso. La verdad es que creo que de 2021, por un lado, la estatua gigante del marine espacial, que fue hacer una escenografía más grande y quedarme muy a gusto. Pero te diría que si me tuviese que quedar con una pieza del año pasado, sería Pennymardo. De hecho, tanto me lo he gozado que después he hecho más cosas así más grandes, en plan muñeco, más de exposición que de juego. No os voy a decir que vaya a dejar de hacer minis de Wargame y Warhammer y todo esto, pero la verdad es que esto me llena más. Tanto que he seguido haciendo. Hice un Rocket batería para Magicius, que os lo enseñaré en otro vídeo. Aquí el colega, el pastor de hongos, que también lo veréis en otro vídeo cuando esté terminado. Pero recordad que si queréis ver en lo que hago trabajando, pues casi todos los días estamos emitiendo un ratico en la plataforma morada, así que... Y creo que hasta aquí os puedo contar. Si tenéis alguna duda, ponerla en los comentarios. Muchas gracias a Trent por organizar Monster Bash e inspirarme para hacer cositas que me molen tanto. Si os gustaría que organizásemos un Monster Bash hispanohablante para el próximo Halloween, ponedlo también en comentarios. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que las tenéis en la descripción del vídeo, y también tenéis el enlace de nuestro Patreon, por si os gusta mucho lo que hacemos, pues ahí podéis ayudarnos de la forma más directa. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Yip!